Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa. Le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, ¿verdad? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. Y cada día vemos sus misericordias, cada día vemos su amor, su fidelidad. Y pues, qué mejor Dios que nuestro Dios. No hay otro como Él. Fuera de Él no hay nada, ni a quién ir, ¿verdad? Y bueno, vamos a escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta tarde. Y voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 10 y vamos a darle lectura del versículo 11 al 12. Y antes de darle lectura, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Padre, habla tú en esta tarde a nuestra vida. Sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón, hablando a cada uno de los que estamos en este lugar. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Tu Santo Espíritu redarguya nuestra vida, nos aliente, nos fortalezca, pero también nos lleve, Señor, a una rendición a ti, a un verdadero sentir de tu presencia. Ayúdanos, por favor, a entender tus preceptos, tus estatutos, tu ley. Mi vida la pongo en tus manos, Señor, para que quites de ella todo lo que estorbe. Y te pido, por favor, que uses mi vida para hablar tu palabra con poder y autoridad. Toma tú el control en esta hora. Sé tú el que hable a través de mis labios esa palabra que tienes preparada para cada uno de nosotros. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a 1 Corintios capítulo 10, del 11 al 12. Le voy a pedir, por favor, que usted siga con su vista allí en su Biblia. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Le pedí al Señor en esta semana, Señor, dame palabra. Ayer le decía, Señor, dame palabra, no tengo todavía que hablar a tu iglesia, por favor, usa mi vida y dame esa palabra que tienes para cada uno de nosotros. Y de repente viene a mi mente esta palabra donde dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando analizaba en esta palabra, yo entendía, digo, Señor, nosotros que pensamos estar firmes o que estamos bien en el camino de Dios, que pensamos que estamos bien en el camino de Dios, corremos un gran peligro de poder caer, un gran peligro de poder caer. El enemigo, hermanos, anda como león rugiente, viendo cómo devorar nuestras vidas. Y él va a hacer lo posible hasta lo imposible por apartarte del camino de salvación. Va a hacer lo posible por apartarnos de la gracia, por apartarnos de lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Porque Él ahí en la cruz del Calvario, hermanos, venció la potestad de la muerte, venció a ese imperio de las tinieblas. Dice que ahí en la cruz del Calvario se clavó el acta de los decretos que estaba en contra tuya y en contra mía. Y que la sangre preciosa de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha perdonado y nos ha hecho justos delante de Dios a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero el diablo, hermanos, como les hablaba hace 8 días, el enemigo de nuestras almas, es algo que el Señor nuevamente nos viene a traer a nuestra vida. Hace 8 días hablábamos de ese enemigo que está tratando de devorarte a ti y de devorarme a mí. Y que va a ser por todos los medios tratar de apartarte de la verdad de Dios y de los caminos de Dios. Y poniendo situaciones en tu vida, como lo hablábamos hace 15 días o más de 15 días, tratando de debilitar nuestra vida espiritual a través del pecado, a través de
del afán y a través de esas potestades que quieren envolver nuestras vidas para apartarnos del camino de Dios. El Señor nos habla a través de esta palabra, el que piensa estar firme. Cuando nosotros hablamos de una firmeza, es de alguien que está estable. La firmeza es que es estar estable, que no se mueve ni para un lado ni para el otro. Es alguien firme, alguien que soporta, alguien que está bien sujeto. Alguien que no está firme es alguien que puede doblarse en cualquier momento. Entonces creo que nosotros en un momento de nuestra vida hemos estado firmes. Pero hablábamos hace 8 días que llegan momentos en nuestra vida en donde no hemos tenido la firmeza que tendríamos que tener y podemos ser blanco perfecto del diablo. Y nosotros nos está diciendo, el que piensa, cuando hablamos de pensar, es el que considera un asunto. Nos está diciendo el Señor, considera bien las cosas, piensa bien las cosas que están a tu alrededor, piensa. Cuando habla de pensar, es considerar un asunto con detenimiento. ¿Qué asunto nos está compitiendo hoy en día? Nuestra salvación. ¿Qué cosa es lo que nos está a nosotros, o que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy? Nuestra salvación. Dice, considera este asunto con detenimiento, que nosotros pensemos con mucho detenimiento y no a la ligera, con detenimiento, para formarnos una opinión y podernos tomar una decisión. ¿Quiere el Señor decir, piensa? El que está pensando lo que quiere para su vida, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? Sabemos que el Señor no se refiere a lo material, sino se refiere a lo que dura para siempre, a lo celestial. ¿Qué es lo que considera cada uno de ustedes lo que quiere para su eternidad? ¿Una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo? El Señor nos dice, considera en este momento, con mucho detalle, lo que es bueno para ti. Y vamos a tener que aprender a tomar decisiones, lo que es bueno para nuestra vida. Dice, entonces piensa, porque el Señor empieza este versículo 12, así que el que piensa, o sea, los que estamos pensando, ¿cuál debe de ser nuestra eternidad? ¿A dónde queremos pasar nuestra eternidad? Pensemos con firmeza. Pensemos con firmeza. Y estamos hablando con esa estabilidad, con esa fuerza, de no movernos ni a un lado ni al otro, sino mirando al blanco perfecto, que es Jesucristo, bien sujetos a Él y no dejarnos, y dice que cuando se es sujeto no se deja dominar ni abatir por nada. El pueblo de Dios debe ser alguien que esté firme, sujeto a Dios, para no dejarse abatir ni dominar por nada. El pueblo de Dios tiene que mirar, dice, el que está firme, mire, piense, mire, ¿verdad? Afirme, dice, y mire. Cuando está diciendo mira, es observa. Y cuando estamos hablando de mirar, es dirigir la vista hacia algo y fijar la atención. Mirar nuestra ciudadanía que está en los cielos, nuestra eternidad, porque nuestra redención, hermanos, está próxima. Entonces el Señor estaba hablando esta palabra a mi vida, que entonces quiere decir que alguien que está firme puede caer e ir en contra de la voluntad de Dios. Pero si nosotros leemos en el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. ¿A quienes les han alcanzado los fines de este siglo? A nosotros. Entonces, ¿la palabra para quién es? Para nosotros. A los que han alcanzado los fines de los tiempos. A esa generación que está viviendo los últimos tiempos. Quiere decir que es para ti y es para mí. Como ejemplo, ¿a quién le acontecieron? ¿A quién se refiere la palabra de Dios? Y se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que pasó por una serie de circunstancias en el desierto y en el peregrinar de su vida. Situaciones que vivió el pueblo de Israel que los hicieron caer en pecado
y que los hicieron ir en contra de la voluntad de Dios y no alcanzar la tierra prometida. Gente que se rebeló y que fue en contra de los estatutos de Dios y no alcanzó la tierra prometida. Y que el Señor nos está diciendo a los que estamos en estos últimos tiempos que tengamos como ejemplo aquella generación que vivió, que salió de Egipto, aquella generación. Voy a empezarles a leer el versículo 1 del capítulo 10, no pierda ahí ese capítulo 10 de Primera de Corintios, vamos a estar meditando en él, porque dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios habla de una generación que fue el pueblo de Israel, que quedó grabada aquí en la palabra de Dios para que tú y yo los tengamos como ejemplo de las cosas que no debemos hacer. 5 cosas que el pueblo de Israel cometió y que no le permitió entrar a la tierra prometida. Y ahorita vamos a ir viendo qué cosas cometió el pueblo de Israel que no lo dejó entrar a la tierra prometida, sino que cayeron en medio del peregrinar en el desierto. Esa generación no entró a la tierra prometida. Y vamos a ver que este fue un pueblo que Dios lo sacó de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, salió de esclavitud. Salió donde él estaba esclavo y lo quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel va en el desierto, es bautizado con esa nube que lo guiaba de día y de noche. Quiere decir, dice, este pueblo fue bautizado, este pueblo fue alimentado con el maná y fue alimentado con el agua viva que es Jesucristo. Fue un pueblo que tenía una comunión con Dios. Pareciera que no había pasado nada con él. Dice la palabra de Dios que ellos, que con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube era la presencia de Dios en su vida. La nube era la presencia de Dios. Y el mar fue el meterse a ese mar y ser bautizados en él. Nosotros sabemos que cuando alguien se bautiza, dice que es muerte a la vida vieja y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. El pueblo de Israel no lo entendió así. El pueblo de Israel no entendió que habían sido escogidos para ser un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo que agradara a Dios, que viviera en sus preceptos. Pero fue un pueblo que quiso andar en sus caminos y en los preceptos de ellos. Dios le dijo, fue un pueblo que fue bautizado y que un pueblo que comió el maná. No era cualquier alimento, era pan que había descendido del cielo. El pan que había descendido del cielo y que era ese alimento para ellos, un alimento que daba vida. Ellos se alimentaron del pan de vida. Si usted se fija en esta lectura, tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros hemos sido bautizados también juntamente con Cristo a una nueva vida, muertos al pecado, y cuando salimos del agua, resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos que ser un pueblo diferente, una nación diferente, alguien que agrada a Dios. Nos estamos alimentando de la palabra de Dios, del maná, que es Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento. Este debe ser su alimento. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Fue un pueblo que apenas hubo dejado un poco el mundo, que un poco había dejado Egipto y empezó a vivir conforme a las cosas que no le agradaron a Dios. Y vamos a ver 5 cosas que cometió el pueblo de Israel que no lo dejó entrar a la tierra prometida. Vamos a ver, ahí en el versículo 6, dice la palabra de Dios, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
¿Qué codiciaron el pueblo de Israel? Que nos dice el Señor, estas cosas sucedieron como ejemplo para que no te suceda a ti ni me suceda a mí. Dice, como ellos codiciaron. Una de las cosas que ellos empezaron a codiciar y empezaron a tener, dice que ellos se mezclaron con gente que había salido de Egipto junto con ellos también. Y empezaron a mezclarse gente que no era del pueblo de Israel con gente que había salido de Egipto también. Y empezaron a tener una mezcla entre ellos, una mezcla entre egipcios y entre israelitas. Y dice la palabra de Dios, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El deseo de los que habían salido con Israel, que eran de Egipto, tuvieron un deseo, el deseo de volverse a las cosas que tenían antes. ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Egipto antes? Dice, bueno, tenían ídolos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que anhelaban lo que había en Egipto. En el desierto no había nada que comer, no les era grato el desierto. Y ellos empezaron a anhelar las cosas que había en Egipto. Sus dioses, los ajos, las cebollas, ¿verdad? Las cosas que ellos supuestamente las tenían por delicia para ellos. Pero dice la palabra de Dios que ellos empezaron, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, no el pueblo de Israel, sino la gente que se había mezclado con ellos, los que tenían otras costumbres. Habían contaminado a los israelitas, a que tuvieran lo mismo que ellos sentían, los mismos deseos, las mismas, se puede decir, costumbres que ellos tenían en Israel, en Egipto, y empezaron a contaminar a los israelitas con las cosas que ellos anhelaban. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? En el pueblo de Israel entonces empezó a arder ese deseo que en ellos también había. ¿Cómo no tenemos carne para comer? ¿Cómo no tenemos esto para hacerlo? Y el pueblo de Israel empezó a codiciar lo que los de Egipto tenían por costumbre. El pueblo de Israel empezó a querer tener las cosas y a querer hacer las cosas que ellos hacían. Esto enojó a Dios. Esto enojó a Dios por querer tener, dice la palabra de Dios, ¿quién nos diera a comer carne como antes? ¿Quién nos diera que, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Se estaban quejando de que solamente comían maná, puro maná, puro maná. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestros tiempos? Que hoy en día el pueblo de Dios tristemente está despreciando el alimento de Dios. Y ahora dice puro templo, pura palabra, pura oración, puro esto, puro lo otro. ¿Cómo no tenemos libertad para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, para poder vivir como viven los de allá afuera, si lo podemos comparar con Egipto? ¿Cómo no podemos nosotros tener una libertad y sin tener que estarnos escondiendo para poder vivir como los que viven allá afuera? Pero el Señor dijo, no. Despreciaron el maná. En estos días mucha gente está despreciando a Jesucristo por los deseos de Egipto. En estos tiempos mucha gente está desperdiciando esa salvación, ese maná, porque este pueblo de alguna manera estaba despreciando ese alimento que Dios le estaba dando en medio del desierto. Y hoy en día podemos compararlo con nosotros, dice el Señor, para esta generación, para los que vivimos los últimos tiempos. Generación que se ha cansado de comer maná. Generación que se ha cansado de comer lo de Dios y ahora quiere comer lo que ofrecen los egipcios. Esto enojó a Dios. Esto le enojó a Dios y dice, sí, ahora les voy a dar para que coman lo de mí.
¿verdad? Dice, ¿quieren comer carne? Dice que les dio de comer carne y ya no la disfrutaban, sino que ya era tanto lo que comían que empezaron a volver esa comida, porque ya era demasiado, ya no disfrutaban la carne, lo que anhelaban de Egipto. ¿Cuántas veces llegan momentos en nuestra vida cuando estábamos en Egipto, estábamos hastiados de esa vida, estábamos cansados de esa vida? Y empieza a vivir como los del mundo, llega un momento en nuestra vida que estamos hastiados de tanto de vivir en el mundo, de vivir como las costumbres del mundo, de vivir como la gente normal aparentemente vive, no como quiere Dios. Esto le enojó a Dios. Esta es una de las cosas, el que tú y yo codiciemos las cosas de los egipcios, le enoja a Dios. Y fue algo que por anhelarlo del mundo, despreciaron el pan y cayeron en el desierto. Cayeron en el desierto débiles porque no se estaban alimentando del pan de vida. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta tarde, a ti y a mí, aliméntate de mí. Porque si tú comes de mi palabra, si comes maná, vas a estar firme, vas a estar fuerte y entonces no vas a caer. Y no solamente caer, sino quedar postrado en el desierto. Porque dice la palabra de Dios que ellos quedaron postrados en el desierto y esa generación, por andar en las cosas que no eran agradables a Dios, no entraron a la tierra prometida. Vamos a ver que el Señor nos dice que la mayoría de esa generación no agradó a Dios, no le obedeció, despreció su maná y vivió y quería y anhelaba las costumbres de los egipcios. Vamos a seguir viendo el siguiente versículo ahí en el 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se llegó a jugar. Dice que un poquito habían salido de Egipto y empezaron a andar en el desierto y llegaron a ese lugar donde Moisés había tardado, porque había subido, como les decía hace un momento, por la ley de Dios. Y en ese momento dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos quien nos guíe, ya se tardó Moisés, no tenemos a dónde ir, ¿qué vamos a hacer en medio de este desierto? Y dice la palabra de Dios que empezaron a decirle a Aarón, haznos un Dios para que le adoremos. Y empezaron a llevar oro y empezaron a llevar muchas cosas para que Aarón les hiciera un Dios. Y dice que ellos apenas un momento se habían salido de Egipto y caminaron y pasó poco tiempo y empezaron a querer nuevamente a vivir en la idolatría que tenían en Egipto. Y dice que no solamente eso, sino que ellos se desenfrenaron de alguna manera, como nos dice la palabra de Dios. Al día siguiente madrugaron, o sea, ya hasta se les había hecho tarde para empezar a vivir y hacer lo que ellos anhelaban en su corazón. Anhelaron, dice, y se levantaron muy temprano, dice la palabra del Señor, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, a alegrarse con lo que tenían a su alrededor, a dar estilo de vida alrededor de ese becerro, ¿verdad? Adorarle a ese becerro. Y dice, voy a seguirles leyendo hasta el 8, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y así ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Apenas habían pasado tantito, y se habían apartado del camino de Dios. ¿Qué nos dice esta palabra a nosotros, los que vivimos en esta última generación? Pero el Señor nos dice, no es un momento, es hasta que alcances la tierra prometida, hasta que termines la carrera
que está por delante. No solamente es un momento, sino que es hasta el final. Y dice el Señor que este pueblo se empezó a corromper. Qué difícil es, hermanos, vivir en medio de esta generación sin podernos corromper. Porque hay muchas cosas que nos atrapan del mundo. Hay muchas cosas que están alrededor de nosotros y que nos llaman la atención. Pero Dios dice, no adores esos ídolos. No tengas ese estilo de vida, porque te va a apartar de mí. Porque en cuanto tuvieron la oportunidad, dice que se levantaron a comer y a beber y a regocijarse. En cuanto vieron la oportunidad de hacerlo, lo hicieron. Y Dios dice, no es así. Él le había marcado un camino al pueblo de Israel y le había enseñado quién era su Dios. Un Dios fuerte y celoso, que se presentó con Moisés diciendo, el yo soy. Y que ellos vieron el poder, cómo los había sacado con esas 10 plagas del pueblo de Egipto. Y cómo mostró su poder cuando abrió el mar, cuando venían los egipcios, cómo Dios estaba con ellos. Y cómo pudieron pasar en medio del mar. Y cómo cuando los egipcios quisieron pasar, el mar cayó sobre ellos. Pero el pueblo de Israel pasó por seco. Y vieron día tras día en medio del caminar el poder de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel que no se corrompiera con los ídolos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que puede ser como un ídolo? A veces pensamos que tener una imagen es un ídolo. Y ciertamente es un ídolo. Pero hay cosas también que toman el primer lugar en nuestra vida que nos pueden llevar a ser de estas cosas alguien idolatrado o algo idolatrado. Entonces, el Señor le dijo a esta generación, un poquito que acabas de salir de Egipto y ya te corrompiste. Tantito y ya hiciste como tú quisiste, te levantaste y te regocijaste. El Señor dice, no es así para esta generación, que tememos a Dios y que hemos sido bautizados y que hemos sido comprados al precio de sangre. Fue una de las cosas que tampoco dejó entrar a este pueblo, alguien que decidió poner otras cosas en su corazón antes que a Dios. Primero codiciaron y ahora tenían una idolatría, lo que hacían los egipcios, idolatrar. Vamos a ver la siguiente, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice la palabra de Dios que los israelitas empezaron a fornicar con las moabitas. Empezaron a tener una unión entre moabitas e israelitas. Algo que el Señor les había dicho, que no se unieran con nadie que tuviera una diferente fe. Porque no iba a haber una comunión, la luz con las tinieblas. El Señor les dijo que no se unieran a mujeres moabitas. Las mujeres moabitas eran, o los moabitas, no solamente las mujeres, toda la nación de los moabitas era una nación muy idólatra y adoraban a Baal y tenían costumbres muy feas delante de Dios. El Señor les empieza a decir que no forniquen, que no se unan, no tengan relaciones con otras mujeres, que no estuvieran unidos a otras mujeres que no tuvieran su misma fe, que no creyeran en Dios. Mas, sin en cambio, ellos dijeron no, y se empezaron a unir con las mujeres moabitas. Y dice la palabra de Dios que en el capítulo 25 de Números, dice, así sucedió en el versículo 3, así sucedió el pueblo a Baal, y así acudió el pueblo a Baal. Voy a leer desde el 1 para que podamos comprender bien esta palabra. Dice, moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés,
toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. A pesar de lo que estaban viendo, los israelitas estaban siendo seducidos con las prácticas de los moabitas. Dice que no solamente empezaron, dice que el pueblo empezó a sacrificar a los ídolos, el pueblo empezó a comer lo sacrificado a los ídolos y se empezó a inclinar a las costumbres que tenían los moabitas. Y dice la palabra de Dios que uno, sabiendo lo que Dios le había dicho, como que no le importó y dijo, bueno, voy a llevar a escondidas a una moabita. Y se la llevó, dice la palabra de Dios en el versículo 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a su hermano a ojos de Moisés. Y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dice que Fines, hijo de Eleazar, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, ha hecho apartar de mí furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta costumbre a él le dio coraje que hubieran tenido en poco la palabra de Dios, que era una orden de no contaminarse con mujeres moabitas, porque iban a empezar a ser seducidos y se iban a empezar a apartar de la ley de Dios. Pero ellos fue más su seducción. Quiere decir que este pueblo fue seducido por las costumbres que practicaban los moabitas y los llevó a apartarse de Dios. Y todavía el Señor les dice, no lo hagan. Pero uno de ellos dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Le llevo una mujer. Pero uno de los hombres, Fines, hijo de Eleazar, que era un sacerdote, le dio coraje que llevaran la palabra de Dios en contra, que no hicieran la voluntad de Dios. Y dice que agarró a este hombre y a la mujer y los mató a los dos. Y la ira de Dios descendió. Quiere decir que una de las cosas es desear, ¿verdad? Ser seducidos. El pueblo de Israel fue seducido por las costumbres de los moabitas. Esto les trajo consigo muerte. Y no estamos hablando, bueno, ahí fue una muerte literal, pero ¿cómo lo podemos ver en nuestra generación de los últimos tiempos? Generaciones que quizá estamos siendo seducidas. Muchos de nosotros nos casamos, si lo podemos decir así, con gente moabita, con gente que no tenía nuestra misma fe. Y que vivir con alguien que no tiene nuestra misma fe es muy difícil. Es muy difícil. Porque tú quieres amar a Dios y ellos dicen, estas son mis costumbres. Y a veces nosotros somos seducidos por esas costumbres y nos apartan a pecar en contra de Dios. O sea, nos llevan a hacer las cosas, se los digo por mí. Alguien que nos aparta y en vez de buscar a Dios, nos convertimos a ellos. Y yo me convertí a un estilo de vida así. Pero cuando el Señor trata conmigo a través de como dijo aquí la palabra de Dios, que muchos empezaron a caer en muerte, cuando mi vida y mi familia empieza a ser atacada a través de esto, a punto de perder a mi hijo, desde los 6 meses, empezó a tratar con mi vida de una manera dura el Señor, haciéndome entender que Él me había sacado de esclavitud, que me había apartado para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo que adorara a Dios con todo el corazón, y que mi vida se había apartado en pos de otros dioses, en pos de otras costumbres.
y dándole regocijo a mi carne, y me aparté de la ley de Dios. Y Dios empezó a tratar con mi familia y conmigo de una manera dura, tratando con la vida de mi hijo. Desde los 6 meses de embarazo. Era un aborto, pero Dios le concedió a mi hijo vivir. Y a través de esos 6 meses hasta los 5 años, que también aún yo no entendía por los caminos que Dios quería que yo entendiera, que tenía que andar, mi hijo estuvo a punto de morir de una apendicitis. Cuando nos da, el doctor nos dice, su hijo ya tiene, cuando se les va, se me fue la palabra, la enfermedad esta que les da cuando se tapa el intestino, peritonitis, y cuando yo lo llevo al doctor me dicen, su hijo no va a vivir. Y yo me acuerdo muy bien, hermanos, que fue un viernes y mi hijo cumplía años el domingo. Él cumplía 6 años el día domingo y él estaba internado el día viernes. Y me dice el doctor, su hijo va a morir. No le doy esperanza, su hijo está mal. Pero mire, usted dígame si dejamos que su hijo muera de dolor, porque lo que tiene su hijo es que ya está muriendo, o lo operamos y nos arriesgamos, pero no le garantizamos que su hijo viva. Y yo le dije, está bien, opérelo. En ese momento, cuando uno tiene necesidad, busca a Dios y le dice, Señor, perdóname, toma la vida de mi hijo en tus manos. Los médicos se quedaron asombrados que mi hijo salió bien de la cirugía, no se explicaban. Y después a ver si resistía la dieta blanda y después si resistía la dieta más sólida, y me lo dieron. Y como yo vi que ya las cosas habían pasado, el problema había pasado, Viviana vuelve a regocijarse con los moabitas y vuelve a sacrificar a sus dioses, y Dios vuelve a tratar conmigo, y mi hijo empieza a vomitar sangre, bolas de sangre, y lo interna nuevamente una semana. Le dieron unas inyecciones primero y eso hizo que se limpiara un poquito. Y vuelvo nuevamente yo a lo mismo. A los 15 días mi hijo vuelve a se le tapa su intestino y se le dobla el intestino, y me dicen los doctores, necesita su hijo estar internado y va a estar a través de una sonda porque sus intestinos están doblados. Al sacarlos para lavarlos, cuando se operó y volverlos a meter, se quedaron doblados, se quedó doblado un intestino. Entonces su hijo no, necesitamos ver cómo sale. Y nuevamente Dios lo sana, pero nuevamente Viviana sigue en las mismas condiciones. Y aquí se hace literal lo que nos está diciendo. Yo viví a sus costumbres, sabiendo quién era mi Dios, sabiendo que no había ninguna comunión la luz con las tinieblas. Pero cuando lo llevo nuevamente al doctor, yo entendí que no era el doctor quien me hablaba, sino era Dios a través del doctor. Y me dijo, Viviana, dice, mire, esto es lo primero de muchas cosas que usted va a sufrir con su hijo. Pero ahí entendí que el Señor me dijo, o te arrepientes y vives como yo te digo, o haces lo que yo te digo, porque no es como tú quieras, es como yo te digo que vivas. Y el enfrentar, cuando yo entendí esto, que mi vida no tenía que ser como Moab, como las moabitas y sus costumbres, sino como el pueblo de Dios santo, me fue muy difícil, hermanos. Muy difícil tener que arrancar costumbres. Tener que decir a mi esposo no a muchas cosas. Estos eran pleitos. Estos eran cosas de que me dijera, vamos a ir y vamos a hacer esto y vamos a bailar y vamos a tomar y yo le decía, no.
Y cuando íbamos a fiestas era muy difícil, porque yo me acuerdo que una vez le dije al Señor, Señor, no te quiero desagradar. Yo ya soy una nueva criatura en ti. Soy diferente para ti. Entendí por dónde tenía que caminar. Y me acuerdo que le dije, haz algo. Que le duran sus rodillas, no sé, para que me diga que ya no bailemos. Porque yo no lo quiero hacer. Te ofendo. Porque mi vida es tuya. Porque entendí que yo era para Él. Porque esas costumbres, no hay comunión, la luz con las tinieblas, no las hay. Pero para que tú salgas de las tinieblas necesitas morir tú y levantarte en Cristo para ganar verdaderamente tu casa. No va a ser fácil. Y me acuerdo que esa vez le empezaron a doler las rodillas a mi esposo. Le empezaron a doler las rodillas. Dice, vamos a bailar. Y yo dije, oh Señor. Y de repente le dio un dolor y dice, no puedo, me duelen mis rodillas. Y ahí aprendí, hermanos, que las batallas no se ganan en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en el poder de Dios. Y tuve mucho que luchar, mucho que luchar por ganar a mi esposo para Cristo verdaderamente. Y tuve que negarme a mí. Se burlaron de mí, muchos dejaron de hablarme, muchos me criticaron, me decían que tenía una vida amargada, mi esposo se enojaba mucho conmigo, a veces me decía, pues ya quédate a vivir allá en el templo, ¿para qué vienes aquí? Allá te la pasas. Pero había algo tan fuerte en mí, que era el poder de Dios, que me ayudó a salir adelante. Le dije, Señor, soy para ti. Pero este pueblo no entendió y empezó a morir. Y es lo que nos dice el Señor, puedes morir, físicamente puedes morir, créeme que sí. Y también espiritual, porque con Dios no se juega. Y esta gente que vivió en el desierto provocó a ir a Dios. Y cayeron en ese día gente, miles, por no obedecer la voz de Dios. Y no los dejó entrar a la tierra prometida. Otra de las cosas que ellos empezaron a hacer, este pueblo empezó a quejarse en contra de Moisés y Aarón. ¿Que quiénes eran ellos? ¿Que quién los había puesto por líderes? Que si eran igual que ellos. Y dice la palabra de Dios que dijeron, fue la situación de Coré y aquellos hombres que quisieron decir, nosotros somos también elegidos por Dios, no nada más tú, Moisés y Aarón. Y dice Coré, pues a ver qué diga Dios, ¿a quiénes ha elegido Dios? ¿A ustedes o a nosotros? ¿O ustedes nada más vinieron y se pusieron para querernos guiar y que nosotros hagamos lo que ustedes dicen? Pero Coré, Moisés todavía quería evitar esto y dice que se postró y dijo, no sabes ni en la que te estás metiendo, Coré. ¿Y qué hizo? Dijo, está bien. Y Coré al otro día quiso ofrecer, ¿verdad?, quemar incienso. ¿Y qué pasó? Que el Señor le iba a consumir a todos los que habían pecado, a los que se estaban rebelando. Y Moisés le dijo, no, Señor, por unos que pecaron vas a consumir a todos. Le dice, está bien, apártense los que no estén a favor de Coré. Y dice que muchos se quedaron ahí, la tienda de Coré, muchos de ellos, ¿verdad? Y que empezaron a prender ese holocausto, bueno, ese incienso, mejor dicho, y la tierra se abrió y se tragó a toda la tienda que estaban con Coré, a todos los que estaban ahí. Y después los que habían encendido ese incienso, 250, fueron consumidos a fuego.
gente que no entendió que Dios ha puesto gente para guiarlos y que mucha gente se rebela en contra de los que están puestos para ser guiados e ignoran las advertencias de los siervos de Dios. Hermanos, Dios habla a nuestra vida, muy claro. Y esto les causó a ellos que murieran, ¿verdad? Cuando hablamos ahí en el versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Empezaron a morir por no querer obedecer lo que Moisés y Aarón habían dicho. Solamente dijeron, ¿por qué vamos a hacer lo que ellos dicen? Si son igual que nosotros. Pues que escoja, que Dios decida quiénes son, o ellos o nosotros, ¿verdad? Y fueron consumidos. Pero también el Señor dice, no le tentemos, un pueblo que se quejaba siempre de lo que Dios le daba. Y en esa situación se estaban quejando del maná, de lo que Dios les estaba dando, puro maná, pura palabra. Vamos a ver esta última cita, hermanos. Por eso, hermanos, ahí en el versículo 14 de Primera de Corintios 10, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando nos dice el Señor, sal de todas esas cosas, sal de todo eso. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros mismos si esto es bueno para ti o malo. Si lo que el Señor acaba de decir a nuestra vida es bueno para ti o malo, dice, júzgalo, como a sensatos. Cuando habla como sensatos, como a gente que lo puede comprender, como gente que puede entender lo que Dios le está hablando y que con cordura entendamos lo que Él nos está hablando a nuestra vida. Y dice, y juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre con Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo cuerpo. Quiere decir que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y que Él mora en nosotros y que a nosotros nos está diciendo que huyamos de todas estas cosas. Somos uno en Cristo, pero los que, dice el Señor más adelante, mirad Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participante con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El Señor nos dice, somos un cuerpo con Cristo. Cuando nosotros comemos la cena, tomamos el pan, tomamos la copa que es el vino, nos hace uno con Él, somos un cuerpo en Él. Somos limpios a través de su sangre y comprados a precio de sangre. Nos hemos hecho uno solo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Te puedes unir a un ídolo cuando estás unido a mí? ¿Te puedes unir a otras costumbres cuando yo soy tu Señor? Los que lo hacen, no porque el ídolo sea algo, dice el Señor. Lo que ellos sacrifican, lo que ellos hacen, lo hacen no para Dios, sino para los demonios. Las costumbres que ellos están haciendo no es para glorificar el nombre de Dios, sino para glorificar a los demonios. Dice, no te puedes hacer de dos cosas. O eres participante de la copa del Señor o de la copa de los demonios, dice el Señor. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes estar viviendo con Dios y también viviendo en otras costumbres. O eres para Dios o eres para los demonios. No podemos ser de dos, dice el Señor.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes decir que sirves a Dios y sirves a los demonios. O sirves a Dios o sirves a los demonios. Pero entiende esto. Vas a provocar a celos al Señor. Los que los provocaron cayeron en el desierto. Muchos murieron, no entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que les dije? Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos días. Escoge hoy, porque Dios es un Dios celoso, un Dios consumidor. O lo escoges a Él o escoges a los demonios. No puedes estar jugando con la mesa, con el pan de Dios o lo sacrificado a los ídolos, porque no es otra cosa que a los demonios. El Señor nos habla en esta tarde, hermanos, quizá un poquito larga la palabra, pero creo que el Señor nos está hablando de una manera muy clara, porque son los últimos tiempos. Y Él viene por una iglesia que le ame verdaderamente. Una iglesia que esté dispuesto a dejar todo por Él. Dice el Señor, el que no dejare padre, madre, hijos, esposo, esposa, todo por seguirme, no es digno de entrar en el reino de los cielos. No significa que vas a dejar a tu esposo, que vas a dejar a tus hijos, no. Pero en primer lugar es Dios. Ustedes escojan a quién servir, ¿verdad? ¿A los Baales o a Dios? Amén. Bueno, pues esta es la palabra, gócese, porque en medio de todo Dios tiene siempre el control de nuestra vida y siempre nos quiere decir, te amo y necesito que camines por donde yo te he marcado que camines. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias, Señor, porque en medio de todo tú siempre tienes el control, Señor. Tú nos amas, tú tienes el control de nuestra vida. Gracias, Señor, porque todas las cosas nos son para bien. Todo lo que tú tienes para nosotros es bueno. Dice tu palabra que como a hijos nos reprendes, como a hijos nos exhortas, como a hijos. Si no fuéramos reprendidos por ti, no seríamos hijos, sino bastardos. Y hoy te agradecemos, Señor, que somos tus hijos. Gracias por amarnos, aún en medio de todas las cosas. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti. Ayúdanos a ser un pueblo fiel, un pueblo, Señor, que entendamos el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.